Dios hablándonos a través de su Espíritu y poniendo en nosotros las palabras correctas que debemos decir. Hace algunas 2 reuniones, creo que la reunión anterior también hablábamos, ponía el siguiente ejemplo, ¿no? Tengo un familiar, ¿sí?, que tiene una particularidad muy especial, y es que ella, desde que se despierta hasta que se acuesta, no se calla. Yo he investigado si es que ella trajo batería de uranio, de esas radioactivas que no se acaban, como la del submarino aquel que se hundió y está prendido allá abajo en el fondo del mar, y se estima que dure encendido unos 150 años hasta que se le acabe la batería. Si ese familiar que tenemos en mi casa no se calla. Ella se despierta, y desde que se despierta hasta que se acuesta es todo el día hablando. Entonces ella tiene esta particularidad. Ella se acerca y me dice: ¿escuchaste la noticia del accidente que hubo aquí en la avenida hace unos días? Entonces le digo, no. Dice, sí, hubo un carro que se volteó aquí en este espacio que están arreglando, y el carro dio 2 volteretas y se mataron 3 personas y hubo 2 heridos. Digo, no, me estoy enterando. No sabía. Sí, eso fue de sábado para domingo a las 3 de la mañana. Bueno, está bien. Bueno, oremos que no se mueran los otros 2 que quedaron lesionados. Está bien. Yo me pongo a hacer alguna cosa o me llaman por teléfono, yo tomo mi teléfono, recibo la llamada, puedo estar 10 minutos hablando, y cuando yo cuelgo el teléfono y me volteo, ella me está mirando y me dice, ¿y el carro quedó así? Yo le digo, ¿cuál carro? El del accidente. Ella continúa el cuento. Y la casa de mi mamá tiene una particularidad, es de 3 niveles. Yo puedo subir al 3er nivel, puedo cambiarme, puedo bañarme, comer, cepillarme, arreglarme, descansar un rato en mi cuarto, y después que me levanto y salgo al pasillo y me vuelvo a cruzar con ella, dice, pero según dice la noticia, el hueco lo van a arreglar esta semana. Yo digo, ¿cuál hueco? El hueco donde se volteó la camioneta. Y así es hasta que se logra ir de la casa. Ella está conversando sobre el mismo tema y está como los rumiantes. ¿Usted ha visto a las vacas cuando comen en el campo? ¿Sí? ¿Cómo son las vacas? Rumiando siempre el mismo mensaje. Hay personas, y puede ser que usted sea una de ellas, y yo también, que tienen trastornos en el hablar. Diga conmigo, trastornos. Y aunque usted puede ser muy cristiano, usted puede ser muy ungido por Dios, tenemos como personas trastornos en el habla. Aunque usted no lo crea, y aunque usted es muy cristiano, y aunque usted es muy ungido de Jehová, o puede serlo, usted puede tener trastornos en el habla. Las personas que tienen trastornos al hablar tienen ciertas características, o hay algunas cosas que pueden llegar a ser patológicas, es decir, pueden llegar a necesitar un especialista, un profesional para poderlas tratar. ¿Sabía usted eso o no lo sabía? Hay personas que tienen trastornos al hablar y, entre otras cosas, usted puede ir leyéndolo allí, yo lo voy a ir ayudando, hablan descontroladamente, sin pensar lo que van a decir. ¿Conoce usted gente así? Que habla y usted pareciera que tiene desconectado el cerebro de la lengua, porque él habla y habla, a veces cosas sin sentido o fuera de contexto, pero él habla porque él necesita hablar. ¿Conoce gente así? ¿Cuántos conocen gente así? ¿O usted es uno de ellos? Otra cosa que tiene la gente con trastornos al hablar es que habla todo el tiempo sobre lo mismo. ¿Conoce gente así? ¿Sí? Que su mundo es el mundo de las uñas, y usted le está hablando quizás del precio de la harina y dice, sí, la harina está cara. La harina, por cierto, esa nueva bolsa que trajo la harina con las uñas no se puede abrir bien, con las uñas acrílicas. O sea, siempre trata de llevar la cosa a lo que sabe hacer. Siempre trata de llevar todo al mismo tema. Entonces, algo así como que estamos hablando de que están arreglando las calles y alguien sale hablando de fútbol cuando, o sea, no tiene nada que ver. Pero esa persona todo lo quiere llevar a hablar de eso. Otra cosa que tiene la gente con trastornos es que son indiscretas y hacen preguntas sin poner límites a las preguntas. Hace muchos años aquí, ¿sabe lo que significa en nuestra región estar cargado? Cuando dicen a fulano lo agarraron en Peragalli y venía cargado. ¿Qué significa eso? Que traía drogas, ¿sí? Y aquí había un joven, ¿sí?, que usaba mucho esa frase.
Y un día se le acercó a una persona que estaba llorando, sí, se acercó con toda la buena intención, se acercó a un señor y el hombre se veía muy afectado, estaba llorando. Ese afector le dijo: Señor, usted vino cargado. Puede ser un término muy fácil de entender para usted, pero alguien que está llegando a este lugar no entiende que cargado se refiere a lo espiritual. Y el Señor lo miró así como que me descubrieron. Le dijo: no, yo no estoy cargado. Yo no, o sea, si está preocupado por algo o necesita ayuda, sepa decir las cosas. El problema está cuando decimos las cosas sin ser guiados por Dios, sino por nuestra propia opinión. ¿Le ha sucedido a usted alguna vez? ¿O usted ha visto a alguien que le ha pasado eso? ¿A un amigo de un amigo suyo llamado como usted? Otra cosa que tienen las personas con trastornos del habla, ¿sí?, es que tienen poca habilidad para relacionarse, porque ¿qué pasa con una persona que no se calla ni un minuto? ¿Qué pasa usted respecto a esa persona? ¿Qué hace usted respecto a esa persona? O sea, usted provoca no estar al lado de esa persona porque es que no se calla. Psicológicamente o desde el punto de vista profesional usan una palabra que se llama verborrea. No es una palabra ofensiva. Hay gente que sufre de verborrea. Y la verborrea tiene que ver con o no callarse o dar muchas vueltas para decir algo que se puede decir con pocas palabras, ¿sí? Entonces a usted le pueden decir ladrón, ¿y usted cómo se siente? Si lo llaman ladrón, se siente ofendido, ¿verdad? Pero si alguien llega y le dice: lo que pasa es que usted tiene el común hábito de apropiación de bienes de propiedad ajena, pues también le están diciendo ladrón, pero más bonito. Bien, y usted ni siquiera la entendió. Algunos se quedaron así como... Usted se apropia de las cosas ajenas, o sea, se las roba, pues, sin permiso. Y hay personas que tienen esto de dar vueltas y vueltas y alargarse para explicar algo que puede hacerse de manera muy sencilla. Ponía el ejemplo hace un rato hablando de la discreción, que a veces por asistencia, sí, uno ve que hay personas que pasan meses sin venir. Bien, y ponía el ejemplo, estaban un esposo y su esposa. Yo decía: cuando yo veo que el hermano X, voy a poner un nombre, Alberto, no sé si aquí hay algún Alberto, pero voy a ponerle ese nombre. El hermano Alberto tenía 4 meses sin venir y yo lo veo que llega, así, yo voy a hablar de mí. Yo le digo: hermano Alberto, qué bueno verle de nuevo. Esa es mi frase siempre. Qué bueno verle de nuevo. ¿De acuerdo? Y dijo una hermana que estaba al lado: a mí me daría mucha curiosidad. Entonces ese tipo de personas son las que se acercan y en vez de decir: me alegra verle de nuevo, empieza a decir: apareció, ¿no? Porque tenía como 5 meses sin venir. Yo lo tengo controlado. Y eso, y posiblemente se consiga con una respuesta de alguien que le dice: tuve hepatitis y tuve en cama 4 meses. ¿Y cómo queda la persona? Por su indiscreción queda avergonzada por no preguntar correctamente lo que tiene que preguntar. ¿Vamos bien? Amén. Dígale al de al lado: dirigido por el Espíritu. Otra cosa que tienen las personas con trastornos al hablar es que usan mucho esta frase: ay, yo debí pensar eso antes de decirlo. ¿Sí los ha visto? ¿A cuántos le ha pasado eso? A los demás mentirosos los perdonamos en el nombre de Jesús. Pero usted siempre ha dicho algo que después dice: yo no debí decir eso. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Le hago la otra pregunta, voy más atrás. ¿Usted sabía que no lo debía decir? Sí, ¿verdad? Pero es que usted no se podía aguantar lo que tenía aquí. Tenía que botarlo, porque lo tenía ¿cómo? ¿Cómo que dice uno aquí? Atragantado. Y después que usted abre su boca y termina hiriendo a las personas, entonces es más difícil recuperar una herida de ese tipo emocional que poder haberse callado y cuidar de que algo no sucediera. Sin embargo, con esto no estoy diciendo que usted es perfecto, todos hemos pasado por eso, pero lo que Dios hoy nos dice es que tratemos de hacerlo mejor en lo sucesivo. Amén. Otra cosa que tiene es que algunos son nerviosos, son tensos cuando ven conversando a alguien. Usted no ha visto gente que me ve conversando con el hermano Eduardo y está así como pendiente, ¿sí? A ver si escucho una palabra donde se pueda meter en la conversación. ¿Cuántas de las muchachas recuerdan el juego de la cuerda en la escuela? ¿Sí? Que había una muchacha allá y otra aquí. ¿Sí recuerdan? La que se iba a meter a saltar, ¿cómo estaba? ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Hasta que se lograba meter. Así pasa a veces con la gente que tiene trastornos al hablar.
Ve a alguien conversando y está buscando una palabra para meterse en una conversación en la que nadie le está llamando. Pregunto, ¿algunos somos así? Sí, algunos somos así. Y estamos y tenemos los oídos así, como el hombre nuclear. Eso es una serie muy vieja, ¿sí? El hombre escuchaba de lejos, tenía un dispositivo en el oído que tiene una ganancia enorme y escuchaba las conversaciones a largas distancias, ¿no? Y otra cosa que tiene la gente con trastornos al hablar es que no deja hablar a los demás. ¿Usted conoce gente así? Que usted está hablando con ella y usted va a hablar y no lo dejan hablar, y usted trata de hablar y no lo dejan hablar, y usted se siente como intimidado, porque son personas que solo quieren ser oídos ellos. ¿Los conoce? ¿Cuántos lo conocen? ¿O usted es uno de ellos? Esa respuesta la tiene usted. Y cuando usted vea gente conversando, se va a dar cuenta del comportamiento de las personas. Las personas algunos buscan figurar, otros necesitan ser oídos, hablar de lo que sea. Bueno, no sé si es su costumbre, pero es la mía. Yo de lo que no sé no opino. Si alguien está conversando de algo que yo no sé, yo no hablo, porque no me gusta pasar vergüenza en público. Entonces usted puede ser que usted esté hablando de, no sé, de vehículos supersónicos, no me va a oír hablar de eso porque yo de eso no sé. Si usted me habla acerca de llevar proyectos u otra cosa, puede ser que yo opine, pero no es que yo voy a estar oyendo a ver cómo me meto en la conversación. Yo trato de hablar de aquellas cosas que conozco. De lo que no conozco, prefiero callar, porque usted es dueño de lo que se calla y esclavo de lo que dice. No lo dice la Biblia, ¿no? En un versículo específico. Pero cuando vemos la palabra nos damos cuenta de que esos trastornos también, algunos de ellos les cuesta ir al grano en una conversación. ¿Conoce gente que da vuelta y vuelta para decir algo? Sí, y vuelta, y usted dice, no, pero dígalo, y de vuelta y vuelta, y no termina diciendo las cosas. Y también personas que dirigen toda conversación a un tema específico. Hablábamos del caso aquel del hombre que se estudió la vida de Simón Bolívar, y se estudió todos los libros de la vida de Simón Bolívar porque tenía un examen de historia. Y cuando llegó al examen, el examen tenía una sola pregunta, y la pregunta era: relate la vida de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo cree usted que quedó el hombre? Como el muñequito del WhatsApp. Y el hombre escribió, agarró su hoja de examen y dijo: Napoleón Bonaparte, general en jefe del ejército francés en el tiempo de la Revolución Francesa, que buscaba la libertad de Francia, comandante general del ejército que apoyó fuertemente Francisco de Miranda, venezolano ilustre, el más universal de los venezolanos que ha tenido nuestra nación, quien fue mentor de Simón Bolívar. Simón Bolívar nació en Caracas y de allí relató toda la vida de Simón Bolívar. Hay gente que no importa el tema que usted le toque, ellos lo van a llevar al tema que a ellos les interesa. La pregunta es si usted es uno de esos, o usted es de las personas que logra llevar conversaciones satisfactorias de lado y lado con las personas, y que esas conversaciones lleven a las personas a un encuentro con Jesús. ¿Me siguen? Amén. Sin embargo, cuando vemos Proverbios 13:3, vemos que en Proverbios 13:3 dice que el que guarda su lengua, la persona que logra guardar su lengua, guarda su alma. Repita conmigo: guarda su alma. Usted en su alma tiene su voluntad, sus emociones y su conocimiento, su mente. Dice la palabra que cuando usted logra dominar su lengua, logra dominar ¿qué? Su alma. Más adelante en el Nuevo Testamento dice que aquel que logra dominar su lengua logró todo, porque cosa tremenda es controlar la lengua. ¿Sí o no? Por favor, haga así. Ajá. Por favor, bájese sus tapabocas para yo ver qué hizo así. Ajá. Eso que usted ve allí es la jaula de su lengua. Úsela cuando la tenga que usar. Y si esa jaula tiene dos posiciones, esta y esta. En la primera usted se le medio entiende, en la segunda no. Cuando usted quiera decir algo que no debe decir, use la posición 2, muérdase la lengua. Y cuando tenga que decir algo con cuidado, use la posición 1.
Dígalo de tal manera que se le medio entienda. Porque a veces decimos grandes verdades de la manera incorrecta. Y eso hace que las personas no sean bendecidas. Pero Jesús nos da un modelo distinto, porque Jesús era dirigido por el Espíritu. Dígale al vecino nuevamente, dirigido por el Espíritu. Y Jesús nos muestra un modelo distinto al hablar. Jesús siempre hablaba, pero siempre tenía ciertas características al hablar. Y cuando la Biblia nos habla de formar en nosotros nuestro carácter, habla de preparar un carácter parecido al de ¿quién? ¿Al de quién? Al de Jesús. Toda la vida les he comentado que yo desde muy joven quería saber el concepto de carácter, porque la gente habla del carácter, y mayormente entendemos el carácter como el mal temperamento. Si no, es que esa gente tiene un carácter. Ese hermano Alberto tiene un carácter. ¿Y qué es lo que a qué nos estamos refiriendo con carácter? ¿Con qué? Es, digamos, su explosión temperamental, porque es muy explosivo. Pero en realidad, cuando hablamos de carácter a la luz de la Biblia, es esa persona que aparece cuando usted está en momentos de presión extrema. Cuando usted abre la cena de su casa y no ve harina en el depósito. ¿Le ha pasado? ¿A quién le ha pasado eso? Que ha abierto el almacén de su casa, la alacena, y no hay harina. ¿Sí? ¿Qué siente usted? ¿Bravura? Sobre todo el niño que quiere la arepa y no hay harina. Pero ¿qué siente la mamá, que es quien tiene que buscar el sustento y el alimento? ¿Qué siente? ¿O el papá? ¿Qué siente? Desesperación, preocupación. Pero la actitud que usted asume en los momentos de presión, en los momentos de mayor presión, ese es su carácter. Por eso dice la Biblia que Dios quiere cambiar nuestro carácter a un carácter como el ¿qué? Como el de Jesús, que seguramente Él va a abrir la alacena y no va a haber la harina. ¿Y qué va a decir Jesús? Mi Padre me va a dar la harina. Hay un hermano, una hermana de esta iglesia que hacía esta pregunta, decía: pastor, si la Biblia dice, oiga bien, si Dios dice en su palabra, oiga esta expresión, si Dios dice en su palabra que a mí nada me va a faltar, ¿por qué en mi alacena, el nombre es la cena? ¿Sí? A la cena, usted me entiende, pero o sea, yo quiero decirlo bien. ¿Por qué yo abro y no hay harina? Entonces yo le hago la pregunta. La emoción desde la cual esa persona está haciendo la pregunta, ¿cuál es? ¿Ah? Queja. O sea, ella me está haciendo la pregunta, pero ¿con qué? O sea, ¿con qué sentimiento por dentro? Molestia. ¿Qué más? Decepción. O sea, estoy decepcionado de leer en la Biblia que Dios me va a suplir y yo abro el almacén y ahí no hay harina. La pregunta no es la pregunta de humildad, en donde yo digo, ¿qué está pasando en mí? Que está originando que en mi casa no haya harina. ¿Sí me explico? Son dos posiciones distintas. La posición del que agrede a Dios, cuestiona a Dios por la necesidad, y la posición del que dice, algo debe estar pasando en mí que no está llegando la provisión a mi casa. ¿Me logro explicar? ¿Sí? Y alguno puede decir, yo diezmo y aún así y ofrendo a Dios y a veces en mi casa hay necesidad. Eso está expresado desde un corazón que está lleno de ¿qué? Y siempre invito a la gente a leer Habacuc, porque el libro de Habacuc es el retrato de esa persona. El primer libro de Habacuc se queja contra Dios y dice, ¿por qué tú bendices a los impíos? Y yo veo que los impíos prosperan y tus hijos pasan necesidad. Le pregunto, ¿usted ve aquí gente impía que anda en negocios que no debe andar y anda en carros último modelo? Le pregunto, ¿sí o no? Y los ve en los mejores restaurantes de la ciudad donde usted quisiera comer, pero el bolsillo no le da. ¿Sí le pasa o no le pasa eso? ¿Le ocurre eso? Capítulo 1 de Habacuc era eso. Habacuc quejándose contra Dios. Y decía, ¿por qué bendices a los impíos? En otras palabras, pero cuestionando a Dios. En el capítulo 2 dice, y me quedé tranquilo esperando a ver qué Dios me respondía. Y después de toda la exhortación que Dios le da, al final de Habacuc, los últimos versículos dicen, está bien, entendí que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo y los labrados nos den mantenimiento, y las ovejas sean sacadas de la majada y no haya vacas en los collados, y los
la tierra no dé el cultivo, no dé la comida que yo necesito, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No crea usted, no crea que la crisis que usted vive son de ahora. Hay hombres de Dios que ya las vivieron, pero es su actitud la que puede hacer que Dios se mueva. Jesús tenía un hablar distinto, porque Jesús no hablaba por su interés personal. Jesús no buscaba manipular a nadie. Jesús no enseñaba principios para que la gente hiciera lo que Él le diera la gana. Eso es manipular. Jesús siempre hablaba buscando que la gente arreglara su relación con el Padre. Él decía, esta frase de Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero agregó una frase adicional y dice: nadie viene al Padre. ¿A dónde? Sino por mí. Él no dijo nadie viene a mí, dijo nadie viene al Padre. Toda palabra de Jesús buscaba que las personas tuviesen un encuentro con el Padre. Pregunto para usted y para mí, cada vez que abrimos nuestra boca hacia las personas, ¿lo hacemos para lograr que esa persona se encuentre con el Padre? Cuando usted está en la cola del mercado y el que va delante de usted se voltea y lo mira y dice: volvió a subir la harina, ¿no? Subió otra vez, ¿no? Uy, difícil, ya casi no puedo ni comprar harina. ¿Qué responde usted? ¿Qué responde usted? Dígame sinceramente, ¿qué responde usted? Dice: sí, ¿verdad? Y sí, la semana pasada, es que son unos ladrones. Y lo del peso que se está devaluando. Usted se suma a la maldición de allá, cuando usted debería abrir su boca y decirle a Dios: Señor, dime qué le digo. Porque Él no es que esté mintiendo, pero necesita una palabra que lo levante, no que lo deje en el piso. Jesús siempre llevaba a la gente a un encuentro con el Padre, no por su interés personal. Otra cosa que no hacía Jesús es que Él no pretendía obtener beneficios de nadie. Él enseñaba a la gente para que se encontrara con el Padre, no para Él obtener beneficios Él. Pregunto, ¿Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, sí o no? Quiere decir entonces que Él puede multiplicar la comida. ¿Amén o no amén? Alguien me preguntó hace unos 2 meses atrás, me dijo: ¿cómo hacen ustedes para darle comida a tanta gente si ustedes son una iglesia pequeña? Esa persona estudió ingeniería y a los ingenieros su problema es que todo tiene que cuadrar en la matemática. Si no cuadra en la matemática no se puede creer. Le dijo: no me dan los números para que ustedes repartan tanta comida. Le digo: claro, porque es que en la matemática que usted y yo vimos, todo número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. Pero en la de Dios, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica por 0 y le da un número. Es una matemática distinta. Él puede, así como multiplicó los panes y los peces, puede multiplicar la sopa y el arroz que se da allá afuera. Puede ser que yo haya cocinado 10 kilos y Él termina multiplicándolo a 25, porque Él es el dueño del negocio. Así es Dios. Otra cosa de Jesús en su hablar es que Jesús no pretendía ser apoyado por la gente. Su problema y mi problema es que queremos que la gente esté bien con nosotros al hablar. Y nos evitamos decir ciertas verdades porque no queremos que la gente nos odie. Pero usted puede decir las cosas sin que la gente lo odie, las verdades que tiene que decir. Amén. Guiado por el Espíritu, dígale al de al lado, guiado por el Espíritu. Otra cosa que tenía Jesús en su hablar es que Él enseñaba verdades profundas y eternas, pero no era lo que Él opinaba, era lo que el Padre le decía. Amén. Otra cosa que tenía Jesús es que Él era enviado de Dios, pero Él solo proclamó la verdad del Padre. Cuando Él le pedían opinión sobre los romanos, Él no opinaba. Cuando Él le pedían opinión sobre el tributo, dijo: ¿de quién es la cara que está en la moneda? De César. Denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Cuando Él le pidieron pagar el impuesto, ¿qué hizo? Le dijo a uno de sus discípulos: ve a tal sitio, allá hay un pez, abre la boca y ahí hay para ti y para mí. O sea, no solo el mío, el tuyo y el mío, anda. Salió ganando el hombre. Otra cosa que Jesús tenía es que sus conversaciones que eran privadas con sus discípulos siempre eran guiadas por el Espíritu. Él no se sentaba a hablar de las capítulo 35 de la serie de Netflix de La Casa de Papel. Él hablaba cosas del reino que edificaran a la gente. Amén. Otra cosa que tenía Jesús es que Él no permitía que su apariencia externa de hombre estuviese por encima de la majestad de Dios.
A veces pensamos que nuestra elocuencia al hablar, lo bonito de nuestras palabras es más grande que Dios. No, no es así. Lo grande de lo que usted puede llevarse hoy de aquí es que usted necesita una vida donde sus palabras sean guiadas por el Espíritu de Dios. No cuán acertadas fueron las palabras del que predicó o cuán bonito fue la estructura. No, es llévese la verdad bíblica. Dios necesita una iglesia que al abrir su boca, las palabras que pronuncie sean guiadas por el Espíritu de Dios y lleven a las personas a un encuentro con el Padre, porque solo en Él hay salvación. Amén. Dígale al vecino, guiado por el Espíritu. Otra cosa que tenía Jesús es que siempre buscaba la aprobación no de las personas, sino de ¿quién? Sino del Padre. Otra cosa que tenía Jesús es que Él siempre buscó bendecir a las personas y siempre va a buscar bendecirlas a través de nuestras vidas. Alguien me dijo una vez, Dios es como un carro que lleva comida, tú eres la carretera, pero si tú estás lleno de huecos, la comida se va a tardar en llegar al otro lado. Procure mantener su vida asfaltada, pidiendo perdón a Dios y siempre estando delante de Dios pidiéndole perdón por aquellas cosas que usted sabe que no hace bien. Su boca es un lugar que Dios quiere usar de su cuerpo para bendecir a las personas. Amén. Cuando usted salga de aquí, si se le olvidan los versículos que aprendió, recuerde que usted cuando vaya a abrir su boca, bájese el tapaboca un momento, la bocota esa que tiene ahí, bueno, la suya no es tan grande como la mía es XL, pero esa bocota que usted tiene, la mía es bien grande por herencia de mi Padre, gloria a Dios, no mi Padre celestial, de mi Padre aquí en la tierra. Úsela para bendecir a las personas. O esa hermosa boca que usted tiene, perdone que le dije esa bocota, esa hermosa boca que usted tiene, úsela para bendecir a las personas, porque si usted no lo usa de esa manera, su boca, por muy hermosa que pueda ser en lo humano, no sirve para nada en lo espiritual. Váyase de este lugar hoy y si se le olvida cualquier cosa, no se le olvide que su boca Dios la quiere usar para bendecir a las personas. No le hable bien a la gente de esta iglesia, háblele bien a la gente del Dios que guía esta iglesia. No le hable bien a la gente de las comidas que repartimos. Háblele del Dios que provee aquí para suplirle a esa gente. Escúcheme, me pasó esto. Personas que en algún momento me han dicho, no quiero saber nada de la iglesia. Así, en mi cara. Luego se han acercado y me dicen, ¿cómo hago yo para donarles harina y arroz para que le den de comer a la gente? ¿Está oyendo? ¿Usted se imagina que yo me hubiese puesto a pelear con esa persona que me dijo, yo no creo nada de la iglesia? ¿Usted qué le hubiese dicho? Usted hubiese tenido la metralleta lista, clac, clac, con 1000 versículos bíblicos. Hijo del diablo. A veces es mejor callarse y dejar que Dios hable al corazón de la gente, que tengan un encuentro con el Padre y ellos mismos luego van a venir a querer ser de bendición a los demás. No importa a quién bendecimos, Dios nos llamó a bendecir. Usted y yo somos los burritos de Dios. Diga, me siento orgulloso de ser un burro del reino. Usted no es el Rey de Reyes, el Rey de Reyes es Él. Usted es el burrito en el que Él necesita ir a bendecir a las personas. Dígale al de al lado, dirigido por el Espíritu de Dios. Quiero pedirles por favor 5 minutos para orar. Póngase de pie por favor. Y váyase de aquí. Y si está viendo esta transmisión, pídale allí a Dios que su boca siempre tenga un mensaje dirigido por el Espíritu de Dios para bendecir a las personas. Yo no conozco su personalidad, no la quiero conocer, pero Dios sí la conoce. Dios sabe cuán hiriente puede ser usted con sus palabras. El mundo está suficientemente herido. No necesita nadie más que lo hiera. Necesita gente que restaure al caído. Necesita gente que levante al que está en el piso. Necesita gente que sane al que está enfermo. Y para eso es su boca. Váyase de aquí cuando salga con la bendición de saber que usted decide darle lugar a Dios y siempre preguntar, Señor, ¿qué digo? Controla mis palabras antes de hablar. Y usted verá bendición no solo en su vida, sino también en la vida de los demás. Amén.
Padre, repita por favor conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme la necesidad de cuidar mi boca. Ayúdanos, ayúdame, háblele en lo personal, ayúdame a escucharte y a hacerte caso, a atender tu llamado de bendición para mí y otros que necesitan tu palabra. Gracias por abrir mi entendimiento y enseñarme estas verdades en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Padre, yo bendigo cada familia que está en este lugar. No solo a las personas como tal, sino a las familias. Que nuestras palabras en nuestras casas sean palabras de blanda respuesta, Señor. No palabras airadas, no palabras ásperas, no palabras que hieran y dañen relaciones, Señor. Jesús, cuando tenía que hablar fuerte, tu Hijo lo hacía, Señor, pero siempre lo hacía buscando que la gente restaurara su relación contigo, Padre. Así clamamos hoy para que tú cambies nuestra vida y nos lleves a una dimensión, a un espacio, a un lugar, a un nivel, Señor, en el cual entendamos que somos instrumentos de bendición para otros. Y nuestra boca, tú quieres usarla para eso. Recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe toda la honra, todo el honor, toda la exaltación en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.